tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas. Hoy especialmente vamos a ocuparnos, en el marco de la pandemia que todavía nos atraviesa y nos va a atravesar un buen tiempo, cómo ha impactado la tecnología y sobre todo la realidad virtual, por decirlo de alguna manera, nuestra realidad cotidiana. Vamos a hablar con especialistas en este tema para entender el impacto de los cambios y para entender cómo debemos interpretar esto como una oportunidad, como un desafío para vivir tiempos nuevos que seguramente se vendrán. Antes de conversar con los entrevistados, los saluda el doctor Gabriel Balbagalo, consulado B. Y hoy, Gabriel, muy buenas tardes. Nanotecnología, precisamente a raíz de los temas que vamos a abordar en el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Milva? Bien, muy bien. Mirá, ¿vos te acordás que hace ya unas cuantas semanas hablamos de un tema que eran las serendipias, que eran aquellas Ujú. circunstancias premonitorias que la ficción o la misma ciencia se anticipaba a la realidad? Yo recuerdo allá por el año 1966 haber visto una película que se llamaba Viaje Fantástico, en la cual una serie de científicos navegaban dentro del cuerpo humano para tratar de resolver un problema de salud de una persona. Sin darnos cuenta, eso constituía una serendipia de lo que hoy es la nanotecnología. La medicina, hasta el siglo XVII, ignoraba, por ejemplo, la vida microscópica. Fue, por ejemplo, científicos como Leeuwenhoek, Robert Hooke, Pasteur, Koch, que encargados de descubrir lo que fueron los primeros microorganismos. Y la humanidad tomó conciencia de una forma de vida que no era visible a los ojos o a simple vista. Pero la ciencia siempre intenta copiar a la naturaleza y si existen agentes microscópicos que producen enfermedades, ¿por qué no pueden haber soluciones de tipo microscópicas? Y así nace la idea de la nanotecnología. La nanotecnología es un concepto mucho más grande. Esto se lo atribuye a un físico llamado Richard Feynman, que en el año 1959 la utilizó, y recién en el año 1974, otro científico, también ambos ganadores del premio Nobel, utilizó el término nanotecnología para explicar este tipo de procesos y de procedimientos, como te decía, un científico japonés llamado Norio Taniguchi. Para que tengas una idea, la nanotecnología es aquella tecnología que se reduce a un tamaño que se cuenta en nanómetros. Un nanómetro, para que tengas en cuenta, Mínimo, Milva, es re la mínimo, de todo lo más millonésima, mínimo. un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, para que tengas una idea. Claro. O sea, un cabello humano tiene 40.000 nanómetros, mide, y un glóbulo rojo mide 7.000 nanómetros. Estamos hablando de elementos tecnológicos que se miden en nanómetros, o sea, son más chicos que una célula, que un glóbulo rojo, y que pueden ser utilizados tanto en el terreno de la energética, de la agroindustria, de la electrónica, de la fabricación de ciertos materiales y también de la medicina. En medicina se utiliza ya desde hace varios años para permitir el abordaje de las enfermedades desde dentro del organismo. Aquello que Viaje Fantástico en la película del 66 nos explicaba, ¿no? Para monitorear enfermedades, reparar tejidos, control evolutivo de las enfermedades, liberación de medicamentos de manera inteligente en un lugar determinado, diagnóstico, tratamiento y prevención. Por eso, para ir terminando, te quería decir que el gran problema también de todo esto tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada, que son los costos de todo esto, ¿no? Y que esto no contribuya a una catástrofe malthusiana en el cual estos aumentos impredecibles de costo terminen haciéndose de manera imposible de solventar por los recursos cada vez menos disponibles. Como decía Henry Ford, el verdadero progreso es el que pone a toda la tecnología al alcance de toda la humanidad. Para terminar, y un poco para entender entonces cómo puede ser que existan este tipo de tecnología tan difícil, como vos decías, de entender, invisible a la vista, te remito a lo que le decía Hamlet a su fiel amigo Horacio, que era estudiante de ciencias y que le dijo, hay mucho más cosas entre el cielo y la tierra que lo que sospecha tu propia filosofía, mi querido Horacio. Así que bueno, te dejo en compañía de los dos invitados que nos van a explicar con mucho más detalle todos los temas tecnológicos que hoy la verdad nos apasionan. Mira. Gabriel, es un placer escucharte siempre y poder, con el lado B, reflexionar sobre las cosas. Un abrazo muy grande, gracias. Hasta la próxima semana. Quédate en realidad para escuchar a los entrevistados, por supuesto que sí, Por, es un placer. por,
Por Es un supuesto, placer gracias, saludar Milva. a vos, Gaby. Un abrazo muy grande. Alejandro Melamed, doctor en Ciencias Económicas, docente, consultor, autor de, no sé, un montonazo de libros, 6, 7, si no me equivoco. Alejandro, perdí la cuenta. ¿Cómo estás? Hola Milva, ¿cómo te va? Un gusto, un placer estar en contacto contigo. Ay, para nosotros, muy grande, porque necesitamos encontrar algo que nos aliente en este contexto tan difícil y nos gusta pensar cómo nos ayudas a pensar vos en positivo, encontrando oportunidades, encontrando desafíos en vez de obstáculos, en vez de pérdidas. Necesitamos ir por ahí. Lo que pasa que, Alejandro, ha sido mucho de golpe, ¿no? Lo que nos ha pasado. Sí, la realidad es que tuvimos como una especie de tsunami, pero creo que la principal dificultad es cómo se sostuvo en el tiempo, porque una cuestión es que venga un impacto y que te pegue en un determinado momento y se va. El tema es que acá es sostenido en el tiempo, pero el principal inconveniente que estamos atravesando es que no sabemos por cuánto tiempo va a seguir estando. Entonces, esa incertidumbre nos coloca en un estadio de estar permanentemente en un modo de tratar de ver qué es lo que pasa. Ahora, creo que la gran pregunta a hacernos es todo lo que perdimos cuando ganamos, pero todo lo que ganamos cuando perdimos. Y la realidad es que cuando uno trata de poner todo sobre la mesa, también ganamos un montón de cosas que antes pensábamos que no las teníamos, porque ganamos tiempo en casa, porque ganamos tiempo de reducción de tránsito hacia el trabajo, porque ganamos tiempo en el tráfico que hay cuando nos tenemos que dirigir a cualquier lugar, porque ganamos un montón de oportunidades de estar con nosotros mismos, pero a su vez, obviamente, perdimos un montón de ese tiempo, un montón de oportunidades, y fundamentalmente lo que se ve ahora, Milva, como dice el filósofo Byung-Chul Han, hay una pérdida de los rituales, y esto no es un tema menor, porque ya perdimos hasta el ritual de los cumpleaños tradicionales, el ritual del saludo, el ritual del abrazo, el ritual de poder despedir a un pariente cercano que se nos va. Así que yo creo que estamos en un momento complejo, pero de grandes aprendizajes y donde si podemos capitalizarlo adecuadamente, podremos realmente salir, entre comillas, victoriosos, con todos los dolores que esto genera, ¿no? Sin dudas, muy grandes. Alejandro, vuelvo sobre la primera parte de tu exposición. Esto de no saber hasta cuándo. Digo, ya pasamos muchos meses en este estado y no sabemos hasta cuándo. Ese no sabemos hasta cuándo nos genera angustia, nos genera falta de proyectos, nos genera desde lo más simple a lo más complejo, la imposibilidad de saber cuándo voy a volver a ver a mis padres o mis padres a mi hijo, a sus nietos, Ujú. y poder irnos de vacaciones, por decir algo muy, muy simple como eso. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo seguimos adelante con eso? Porque inevitablemente nos hace mal a todos. Esa parte tal vez de las más difíciles que comenzaste marcando, precisamente. Sí, sí, mira, yo lo que te diría es, en las organizaciones lo que visualizo es un vivir con intensidad el presente. Y como me decía el otro día un gerente general de una empresa, lo que antes se planificaba en años, ahora se planifica en 3 días, 3 semanas, 3 meses. Es decir, que se han acortado los plazos y este cambio de escenario permanente lo que nos hace es mucho foco en el presente y, por ejemplo, algo que es muy habitual en las empresas, que son los famosos planes estratégicos, por los cuales las empresas invierten mucho dinero, mucho tiempo y mucha energía, hoy en día se trabaja más sobre las prioridades estratégicas. Y la palabra del juego que hoy se está aplicando es la palabra agilidad. Agilidad es como el músculo mental que tenemos que tener para adaptarnos rápidamente a las diferentes situaciones cambiantes que vamos viviendo cada uno de nosotros. Esto implica una capacidad de reponernos rápidamente y una capacidad de responder de la manera más veloz posible ante los distintos desafíos que se nos van planteando. Nos cambió el escenario, pero bueno, yo tengo un ejemplo muy interesante y es que hace más de 25 años que enseño en la Universidad de Buenos Aires. Y la verdad es que Sí. jamás hubiéramos pensado que en la UBA íbamos a dar todas nuestras clases a través de Zoom. Y ahora lo que sucedió el otro día, que los alumnos decían, profe, le pedimos algo, por más, te pedimos, ¿no? Me tutean, pero por más que volvamos a poder ir a la facultad, quisiéramos sostener por lo menos que una clase a la semana
sea virtual, porque esto nos ahorra un montón de tiempo, un montón de energía, un montón de costos. Con lo cual Sin yo dudas. creo que parte de lo que estamos viviendo es la transición hacia un modelo híbrido, donde tendremos lo mejor de lo que estamos viviendo y lo mejor de lo que teníamos. Pero, y algo es interesante, y sé que después van a hablar con Santi Bilinkis, que fue el impulsor de todo el concepto de Singularity University acá en Argentina. Como decía uno de los profesores de Singularity el otro día, él lo que dijo es, no nos pausamos, nos reseteamos. Y eso es lo Claro. interesante, porque pausar implicaría volver al escenario anterior. Yo creo que no volvemos, nos reseteamos, el tema es que vamos a estar como lo que se dice en modo beta permanente, vamos a estar todo el tiempo reseteándonos. Alejandro, cuando te he escuchado decir, tal vez los chiquitos que hoy están en segundo o tercer grado cursando online, como todos desde casa, no saben todavía de qué van a trabajar, pero no porque no sepan o tengan decidido, sino porque serán trabajos que todavía no existen, o profesiones o ocupaciones. ¿Estaremos asistiendo a ese trabajo del futuro, el futuro del trabajo, haciendo alusión a uno de tus trabajos, Sí. precisamente de tus libros? Bueno, a ver, lo que yo creo que se produjo es como una especie de aceleración de las tendencias que se Ujú. visualizaban para dentro de mucho tiempo, pero a su vez empiezan a emerger nuevas tendencias, que es interesante. Entonces lo que nos damos cuenta es que todo aquello que visualizábamos como que era factible, hoy se hizo presente, tenemos la posibilidad de descubrir qué nos gusta, qué no nos gusta, pero a su vez darnos cuenta de la cantidad de incertidumbres, de la cantidad de signos de preguntas que tenemos respecto al futuro. Porque cada vez que emerge una nueva tecnología, cada vez que emerge algo que no conocíamos, nos rompe los paradigmas. ¿Cuál es el inconveniente que visualizo? Es que muchas veces proyectamos en función de los paradigmas actuales. Vamos a un ejemplo concreto. Si hace 15 años cualquiera me hubiera dicho, o a cualquiera de nosotros nos hubiera transmitido lo que es la tecnología de un teléfono celular inteligente, hubiéramos dicho que está loco, que eso es imposible. Hoy no nos Tal cual. imaginamos el futuro sin los teléfonos celulares inteligentes. Ahora, muy posiblemente dentro de 5 años, 10 años, esto sea absolutamente obsoleto y venga algo nuevo que nos cambie nuevamente el paradigma. Entonces, nuevamente, Milva, la posición es estar en modo de aprendizaje permanente para tratar de adquirir lo nuevo que se viene y tratar de también, que es más difícil aún, desaprender aquellas cosas que ya no tienen tanta utilidad. Alejandro, minuto final con vos. Hablaste de la agilidad que necesitamos como una herramienta fundamental ante este nuevo escenario. Y flexibilidad, entiendo, porque lo rígido ya no funciona, Uh las -huh. estructuras Uh -huh. tradicionales se han modificado. Sí, yo te diría, ahí hay una palabra que es clave, que la velocidad es la nueva moneda de los negocios. Eso significa que tenemos que ser veloces, pero atención, acá hay algo que tenemos que considerar. Velocidad con dirección y velocidad no implica apresuramiento, con lo cual, ante mayor dificultad, ante mayor presión, ante mayor complejidad, esos pequeños segundos que tenemos para respirar y tener serenidad para responder ante la complejidad son cada vez más importantes. A mí me parece que lo que estamos viendo es la necesidad de simplificar lo complejo, porque los tiempos que se vienen serán cada vez más complejos y requerirán cada vez mayor cantidad y calidad de capacidades y habilidades de parte de cada uno de nosotros. Te despido con un minuto de respiración para poder reflexionar sobre lo que nos decís y tomar realmente con una actitud positiva, ¿no? Un contexto tan difícil del cual esperamos sacar, como vos dijiste, las mejores cosas que nos deja este nuevo escenario y recuperar aquellas que también estaban bien del esquema anterior. Placer enorme, Alejandro, placer enorme. Gracias por conversar con nosotros. Por favor, como siempre, un gusto, Milva, y bueno, ahora también disfruten con Santi, que están en las mejores manos, por supuesto. Gran programón el de hoy, Alejandro Melamed, muchísimas gracias. Empezamos con Gabriel Barbagalo y su columna de reflexión, Alejandro Melamed, y ahora sí ya lo saludamos a Santiago Bilinsky, que ya lo presentaron los entrevistados anteriores, emprendedor, tecnólogo, también referente y alguien que nos va a ayudar a sentirnos un poco mejor. Santiago, ¿cómo estás? Gracias por conversar con nosotros. Estaba escuchando con mucha atención la intervención de Alejandro y para no meter... Digo, si bien acá estoy en silencio, para evitar seguro meter ruido, puse el mute.
Bueno, esto también es un estrés, ¿sabes, Santiago? Porque a todos nos ha pasado. Yo tengo a mi hijo que hoy está un poco más tranquilo, que hubo un programa entero que jugó y gritó con sus amigos y participó del programa a su manera. Eso es lo que nos pasa, entre otras cosas, en casa, en este nuevo modo de trabajo que tenemos y te diría en esta nueva forma de vida, ¿no? Que estamos viviendo en estos últimos meses. Sí, y yo creo que es una señal muy positiva, ¿no? Que de repente la vida personal se cuele, pues se cuele por la ventana, se mezcle, que dejemos de ser un recorte para la gente con la que trabajamos, como si no tuviéramos vida personal y vida privada, y de repente vean nuestras casas, vean nuestros hijos. Cuando pasó antes de la pandemia, no sé si te acordás, hubo una situación, una persona a la que le estaban entrevistando, creo que era para CNN o la BBC, y entró su hijo Sí, a la sí, ya sé. habitación y se la empezó a colgar por el cuello, el nene lo agarraba y el tipo entró en pánico. Y ahora se vive con total naturalidad, lo cual ya te digo, para mí es una de las ganancias. Ale, era muy interesante como él hablaba de todo lo que se gana con esto. Para mí esta es una de las ganancias. Por supuesto que es estresante, no quiero minimizar el esfuerzo de los que tienen chicos chiquitos. Yo tengo hijos adolescentes, ahora está cada uno en lo suyo, cursando sus clases online, y con chicos chiquitos esto es un Seguro. estrés muy grande. Pero de nuevo, yo creo que hay mucho para ver de positivo en lo que estamos viviendo, y mi gran obsesión desde que este proceso empezó es cómo podemos asegurarnos de aprender algo. Porque para mí la Bien. tragedia más grande sería que el COVID termine, ojalá termine pronto, digo, no que termine, queremos que termine, pero que termine y la vida vuelva a ser exactamente como era antes, que no hayamos aprendido nada. Cuando creo que hay un montón de aprendizajes, el ejemplo que daba Ale de sus alumnos en la Universidad de Buenos Aires es muy gráfico, pero también en Ujú. el plano laboral, en el plano de convivencia de la familia, en el plano de relación con los parientes y con los amigos, creo que hay un montón de pequeñas joyitas escondidas en el barro de lo que estamos viviendo, que por supuesto barro hay un montón, ¿no? Hay mucha situación Es cierto. difícil por la Porque hay economía, por la salud. como una ilusión, Santiago, de que cuándo vamos a volver a la normalidad de antes. Viste que es una frase que se replica. ¿Cuándo vamos a volver a la vida de antes? Definitivamente no vamos a volver a esa vida porque las cosas cambiaron. Y tal vez será la posibilidad o la oportunidad de volver a una vida mejor o de ir a una vida mejor, tal vez. Mira, la resistencia al cambio de las personas es muy fuerte. No es un defecto, es un rasgo profundamente humano. La resistencia al cambio tiene que ver con que somos producto de un proceso evolutivo en un contexto que no cambiaba. Cuando nuestro Ujú. tatarabuelo cavernícola salía de la cueva e intentaba ir por un camino y por ese camino se encontraba cara a cara con un león, si lograba salir con vida de aquel encuentro en la sabana africana, no iba más para allá porque allá está el león. Si Claro. probaba, al día siguiente probaba otro camino y este llevaba un prado repleto de frutos nutritivos, seguía yendo para allá porque ahí están los frutos. Y el león seguía ahí y los frutos seguían acá. Eh, Ujú. Todas las personas que tenían un fuerte componente de inercia en su conducta, que repetían lo que funciona y evitaban lo que falla, les iba mejor, dejaron más descendencia, poblaron el mundo, y ese rasgo está presente en todos nosotros. Pero el gran cambio, del que Ale hablaba muy bien, es que ahora no solo el mundo dejó de cambiar, dejó de no cambiar, sino que cambia a velocidad vertiginosa. Y nuestro cerebro no está Sí, preparado para este nuevo contexto. Nuestro cerebro quiere encontrar una receta y repetirla una y otra claro. vez pensando Son que la los receta lugares que de confort funciona. conocidos, digamos, claro. Es de alguna manera los lugares que conocemos, que no nos desafían absolutamente en nada. Pero esto está grabado a fuego en nuestro cerebro. De alguna manera es como nuestro Ujú. software funciona así. Vos encontrás una Claro, receta y cuando algo funciona lo repetís y cuando algo falla no lo volvés. Viste que está el refrán seguro. que no hay que tropezar dos veces con la misma piedra. Eso lo que te dice es, si probás algo y no funciona, no lo intentes nunca más. Ahora, lo mismo que te hizo Ujú. exitoso en la década pasada te puede matar en esta década si no sos capaz de cambiar a tiempo. Y mucho de lo que no funcionaba antes ahora funciona. Entonces, Tal cual. parte de lo que la cuarentena nos dio, a mí me viene a la cabeza mucho la imagen de los clavadistas de Acapulco, esos famosos que se tiran de un talud de roca y saltan al agua. No sé si alguna vez viste Sí, las filmaciones, ¿no? Yo me imagino, la primera vez que sí. tenés que saltar ahí, te morís de miedo, o sea, no podés saltar. Bueno, estábamos parados con miedo al cambio, miedo a la videoconferencia, miedo al teletrabajo, miedo a la educación remota, y el COVID nos dio el empujón que nos faltaba. Y ya Sí, no está, nos quedó saltamos. Y la opción. primera vez que No saltás, pudimos no fue elegir. opción, no pudimos elegir, ¿Sabés pero lo una vez que que sí saltás me perdés el preocupa? miedo.
Eso está clarísimo, Santiago. Como concepto general creo que es absolutamente interesante. A mí me preocupa especialmente en el tema de los más chicos. Digo, todo lo positivo que tiene esta posibilidad de comunicarnos, de trabajar desde casa, de estudiar desde casa. Recién Alejandro hablaba de los alumnos universitarios, que no es la misma realidad que la de los chicos. Hay un gran debate respecto de la educación de los chicos y como mamá de un hijo de 8 años, que doy cuenta, como le puede pasar a muchos que nos ven, o tal vez a vos mismo, del hartazgo que tienen, porque extrañan sus amigos, porque todavía son chicos, porque para ellos el colegio es un espacio de sociabilización. Me preocupa el impacto en ellos, por ejemplo. Más allá de lo positivo que podamos sacar, que siempre lo hay, es cómo los va a impactar o cuánto más van a estar pudiendo resistir este modelo, porque ya dan señales de agotamiento muy grande, por ejemplo. Sí, y la otra cosa para tener en cuenta es, para un chiquito, voy a más chiquitos, de 2 o 3 años, esto ya Claro. representa una porción sustancial de su vida. Es Ujú. como si para un adulto, si nosotros hubiéramos pasado 10 años en esta situación para un chiquito, realmente van perdiendo la conexión con cómo era el mundo anterior porque casi no llegaron a conocerlo. Si ahora tienen 2 años y medio, entraron a esta situación con menos de 2 años. A eso se suma la enorme complejidad que introduce el uso excesivo de pantallas, ¿no? Que es el tema del que Claro, yo más vengo investigando en los últimos años, y tal que se ha cual. potenciado tremendamente en esta situación, ¿no? En buena medida porque las madres y los padres no disponemos, o sea, estamos muy presionados entre las actividades Ujú. laborales, las actividades domésticas, la crianza de los chicos. Muchas veces el chupete electrónico se convierte en un aliado casi Y que irrenunciable, ¿no? cuesta Para mucho ofrecerles algo más atractivo que eso en este contexto, cuando no hay afuera, cuando no hay juego afuera, cuando no hay posibilidad de encuentro. Y sobre todo que una vez que las pantallas ingresan a la vida de los chicos chiquitos, es imposible competir con eso. Un chico que se Claro. acostumbró a jugar al Minecraft en una tablet, después anda a ponerle cubos para que apile y arme como armábamos nosotros con un Rusty. Es imposible. Lo intenté mucho La y no me sale. multisensorialidad, ¿eh? Lo intenté un montón de veces y no lo logro que se atraiga con los No, cubos. y no lo vas a, digo, una vez que los chicos se acostumbraron a la multisensorialidad, a la competencia, a la adrenalina y la dopamina, digo, los videojuegos están diseñados para ser adictivos. Entonces es imposible competir contra un juego, lo que era un juego de mesa, ni hablar el ajedrez, esas cosas que requieren minutos de concentración, pero en Un definitiva el desafío rompecabezas. que tenemos, un rompecabezas, el desafío que tenemos como adultos a cargo de niños es no caer excesivamente en la tentación del chupete electrónico, porque básicamente es una gran solución de corto plazo que genera un enorme problema de largo plazo. Sí, sin dudas. ¿Afectará los vínculos? ¿Nos afectará la manera de relacionarlos de acá adelante o los planteará de otra manera? Pienso también en los chicos y pienso en los adultos mayores, Santiago, para quienes este año ha sido un año perdido, te lo dicen mucho de ellos, ¿sí? Porque naturalmente son mayores, porque tienen más cantidad de años, porque interpretan la vida de otra forma. Y cuando uno escucha eso también se conmueve especialmente, ¿no? Claro, así como hablábamos de que esto para los chicos chiquitos representa una proporción muchísimo más grande de su vida, para los adultos mayores esto representa una proporción más o menos grande, pero más grande claramente que para alguien de menor edad, del tiempo que les queda. Entonces, cuando obviamente uno no sabe cuánto tiempo le queda, pero si tenés 85 años, no sabes si te quedan 5 años o 5 meses o 20 años. Digo, también, por suerte, cada vez hay más Tal gente cual. que llega a los 100 años. Pero esa incertidumbre hace que un año perdido no sea lo mismo a los 85 años que a los 40. Santiago, minuto final también con vos. Decime tu reflexión o aquello que especialmente te inquieta o aquello que especialmente te resulta positivo de lo que nos está pasando. Me gustaría saber dónde está en este momento tu pensamiento y sobre qué estás haciendo foco. Yo trabajo hace mucho tiempo vinculado a temas de innovación educativa, ¿no? Y hace más de una década que vengo viendo el tema, si bien no soy docente, no soy pedagogo, pero sí desde el lado de la tecnología, pensando cómo podemos mejorar la educación, traerla al siglo XXI. Y en ese sentido, con todos los problemas, con un esfuerzo descomunal de los docentes, de las madres, de los padres, de los chicos, lo que pasó este año es tremendamente positivo y encierra algunas claves interesantísimas para pensar el futuro de la educación. Entonces, realmente te diría que mi preocupación más grande es cómo hacemos para que cuando comience el ciclo lectivo 2021 y ojalá ya los chicos puedan volver a las aulas y recuperar la presencialidad, ¿cómo hacemos para que algo de lo que pasó este año quede?
no solo en el nivel universitario, como decía Alejandro antes, sino en, digamos, enfocar la presencialidad para lo que realmente importa. Vos fíjate que la mayoría de los chicos están un montón de horas diariamente en el colegio, la mayor parte del tiempo presencialmente ahí con sus compañeros, pero en silencio y mirando y escuchando a una sola persona hablar. Ese es un uso Es pésimo cierto. de la presencialidad. Entonces, el de haber descubierto que las clases se pueden dar en video, puede hacer que los chicos vean clases en su casa y liberemos el tiempo de aula para el debate, para las presentaciones orales, para el trabajo en equipo, para el esparcimiento, cosas mucho más ricas que simplemente estar todos callados escuchando a una persona que habla. Santiago, escucharte a vos, escucharlo a Alejandro ha sido realmente esperanzador, porque es lo que necesitamos, poder encontrar miradas y perspectivas que nos hagan pensar en las cosas buenas que vamos a sacar o que estamos empezando a sacar cuando esto transcurra y vaya tomando otra forma, ¿no? Nos hace bien pensar de esta manera. Por eso queríamos escucharlos a ustedes, referentes siempre permanente de estas cuestiones. Santiago, gracias por tu tiempo, Por por tu favor, reflexión, por estar con nosotros. un gran gusto, gracias a vos. Un gran placer, gracias. Santiago Wilinski también conversando con nosotros. Bueno, creo que no hace falta agregar demasiado, nos quedamos reflexionando acerca de todos los contenidos de las entrevistas de hoy. Así que bueno, lo que queríamos era acercarte de alguna manera a esto, alguna visión, alguna reflexión, alguna forma de analizar y de pensar este mundo tan adverso en principio que nos está tocando como una oportunidad para cambios favorables, de una oportunidad para ver cambiado cosas definitivamente que no van a volver y que tal vez sean de otra manera, pero que tal vez sean mejores que antes, o por lo menos las mejores en este momento. Gracias por acompañarnos, un gran placer como siempre. Somos Salud en todas las políticas. La próxima semana nos volvemos a encontrar. Chao.